Hola a todos, esto es Todo sobre MIDI. Hola, bienvenidos de nuevo. Gracias por ver este tercer vídeo de Todo sobre MIDI y vamos a entrar ya en este tercer vídeo en la materia, es decir, vamos a empezar por el tema de las conexiones, tipos de conexiones, periféricos que podéis utilizar y que vais a necesitar para una conexión MIDI externa. Aunque a día de hoy la mayoría de vosotros trabajéis utilizando la configuración interna del propio ordenador, debido a que en vuestro Digital Audio Workstation tengáis acceso a sonidos pues de de sintetizadores virtuales o de samplers virtuales, o incluso utilicéis librerías en formato WAV internas, y no abandonéis nunca el medio digital. Sí es conveniente conocer cómo se conecta un buen setup MIDI, porque en un momento dado también podréis utilizarlo de cara a un directo, a un live show, ¿no? Y conocer un poco las restricciones que tenéis a la hora de conectarlo y hasta dónde podéis llegar. Creo muy particularmente que cuanto más información tengáis acerca de MIDI, de cómo funciona, de cómo conectarlo, es mejor para vosotros. Más conocimientos tendréis a la hora de desarrollar setups de trabajo, setups de estudio, añadir máquinas externas a vuestro ordenador principal. Cuantos más conocimientos tengáis de cómo funciona MIDI, mucho mejor para vosotros. Bien, pues no me voy a entretener más. Vamos a pasar directamente a este capítulo tercero sobre las conexiones y periféricos MIDI que podáis necesitar. Bien, pues como todos sabéis, los terminales MIDI que pueden llevar los aparatos dotados de este sistema pueden ser únicamente de tres tipos: MIDI in, MIDI out y MIDI through. Podréis encontraros algunos casos donde, eso yo lo he visto en alguna máquina, se puede sustituir el MIDI out y el MIDI through por un solo conector con un switcher, con un interruptor para poner posición de through o poner posición de out. No es lo más habitual es que aparezcan los tres tipos de conexión out, in y through, pero os podéis encontrar ese caso. Yo lo he visto en alguna que otra máquina, no recuerdo en cuál de ellas. En cuanto a los cables, ya todos los conocéis, son universales, son los famosos de tipo DIN, de 5 pins, 5 patillas. Podréis encontrar infinidad de formatos de cable MIDI en cuanto a la longitud. Si bien hay una recomendación que nos hacen todos los fabricantes, no utilizar estos mismos cables de más de 15 metros, por una sencilla razón: fallan. Es decir, falla el tema de que empieza a producirse retardos y dan problemas. No están pensados ni diseñados para tener una longitud tan larga. Como norma de trabajo, yo os recomendaría que no utilizarais nunca cables más de 15 metros. Me refiero a mí. Nunca cables MIDI de más de 15 metros. Como ya todos sabéis, el terminal MIDI out transmite información a otros equipos. El terminal MIDI in recibe información de otros equipos, y el terminal MIDI through simplemente retransmite la información
que le llega por MIDI in, simplemente retransmite, hace una copia exacta de lo que le llega y lo transmite. Para entender bien este concepto de la diferencia que existe entre MIDI out y MIDI through, yo os recomendaría que hicierais un pequeño ejercicio mental, que es el de dividir un sintetizador en dos partes. La primera, la que genera el sonido, es decir, los osciladores, los filtros y tal, y todo lo que genera el sonido en sí. Y la segunda parte, que sería la parte del teclado, la parte donde están las teclas blancas y negras e inclusive las ruedas de modulación. Si vosotros tocáis ese primer sintetizador, estáis ejecutando una pieza, estáis generando sonidos en ese sintetizador. Bien, si lo conectáis por medio de MIDI out, al MIDI in de otro sintetizador, cuando toquéis las teclas de ese sintetizador A, va a ejecutar los sonidos del sintetizador B, porque toda la información que estáis tocando en el teclado está siendo transmitida por MIDI out a MIDI in al segundo teclado, por lo cual sonarán los dos teclados simultáneamente. Pues bien, si en vez de por out lo conectáis por through, MIDI through del sintetizador A al MIDI in del sintetizador B, por mucho que toquéis el teclado, no va a sonar nada en el teclado B, por una sencilla razón. MIDI through va a mandar una copia exacta de lo que le llega por in, no de lo que se ejecuta en el teclado. Es decir, si por MIDI in no le llega nada, no ejecutará nada al teclado B, al teclado 2. Solamente se ejecuta por MIDI through lo que le llega por el in. Y ahí tenéis la clave de por qué en una configuración MIDI, por ejemplo, de estudio, no es necesario tener 20 sintetizadores. Se sustituyeron los sintetizadores por los módulos, es decir, hubo una época en que los constructores construían un modelo de sintetizador, pero paralelamente construían ese mismo modelo de sintetizador en la versión M de module. Era lo mismo, pero sin la parte de las teclas. No era necesario. Si tú configurabas tu setup MIDI, no te hacía falta tanto sintetizador, no te hacía falta tanto teclado. Con que estuviera el módulo sonando y una buena conexión MIDI era suficiente. Pero una cuestión también de economía. Bien, una vez que tenéis claro para qué sirve cada conector MIDI, existen aparatos que nos ayudan a tener una configuración personalizada de nuestro sistema MIDI, ayudándonos a dirigir o a redirigir todo ese tipo de comunicación MIDI con otros periféricos. Por ejemplo, existe la MIDI Merge Box. MIDI Merge Box no es más que un dispositivo que nos ayuda a canalizar desde varias entradas, varios teclados master, por llamarlo así, que queramos utilizar, mediante MIDI in, mezclarlos en esa MIDI Merge Box y redirigirlos a un solo periférico, que puede ser un sintetizador o puede ser un ordenador, y por MIDI through, es decir, suman todas las señales que le entran por MIDI in y las dirige por MIDI through a donde queráis vosotros enviarlo. Os repito, bien sea un ordenador o bien sea otro sintetizador que estáis entrando desde varias partes, ¿no? Desde varias conexiones in. El propósito de una MIDI Merge Box no es otro que lo que haría un cable en Y, ¿no? Sacar señales de
de un mismo periférico para direccionarlos por un solo cable, por una sola entrada a otro. Dado a que en MIDI no se pueden hacer cables y tienen que existir estos aparatos, los cables es imposible hacer eso, los cables tienen que estar secuenciados, imposible utilizar un cable en I en el mundo MIDI. Quizá el dispositivo más utilizado sea justo el contrario, es la MIDI Through Box. MIDI Through Box lo que hace es recibir señales por un MIDI in, puede ser un MIDI in o puede ser dos, y unificarlos en la misma circuitería del aparato para poder distribuirlos a través de varios MIDI through, de forma que puedan llegar a varios aparatos simultáneamente. Os pongo por ejemplo el caso de este MIDI through box, es de Yamaha, y su cometido era eso, precisamente recibir entradas, dos entradas MIDI, podías utilizar una simplemente, y distribuirlo a 8 salidas MIDI through, a 8 salidas through. Quizá los periféricos más utilizados y conocidos que hacen la labor de MIDI through box me refiero, sean los propios interfaces que utilizan los secuenciadores que tenemos de interconexión entre el ordenador, la entrada del ordenador y la salida para el resto de la cadena MIDI. Os acordaréis de que os hablé en el capítulo anterior del Unitor N, que le añadía dos puertos MIDI más al Atari ST, y el famoso expander que venía también para Atari ST, que le añadía muchos más puertos. Digamos que era una manera de MIDI through box propia o inventada por cada creador de su secuenciador para su ordenador determinado. Todo eso a día de hoy sigue vigente, es decir, cuando interconectamos, por ejemplo, un performer o un digital performer a un Apple, solemos utilizar un interface que hace su labor como through también, que es el Mark of the Unicorn MIDI Timepiece. Se entra por las conexiones propias de Apple al ordenador, o bien por medio USB, y en ese MIDI Timepiece tenemos 8 salidas MIDI para poder conectar un setup MIDI mucho más amplio. De la misma manera que Magic en su momento con Logic Audio, y a día de hoy ese mismo periférico se puede utilizar en Logic Pro, hizo la versión Unitor 2, que va conectada por USB al ordenador, al Apple, o en su caso también lo fue al PC, y le añadía otros 8 puertos más MIDI de salida. Era una forma digamos que cumplía las dos labores, interface MIDI y a la vez MIDI through box, puesto que no solamente te dejaba el puerto de entrada-salida, sino te añadía otros 8 que te permitía Unitor. Pues bien, una vez conociendo todos los terminales que existen en MIDI y alguna máquina que nos puede ayudar a configurar nuestro setup de manera personal, vamos a ver los dos tipos de conexiones que existen dentro del mundo MIDI. La primera es la conexión en cadena o en serie. Permite conectar varios sintetizadores o varios instrumentos en cascada. ¿Cómo sería esto? Pues sería utilizando la salida through del primero a la entrada in del segundo, y de este segundo utilizar la salida through al in de otro tercero. Es decir, el esquema sería through in, through in, through in. Es la conexión más sencilla, la que podéis elaborar más fácilmente, pero ojo, tiene un
problema, defecto. Es decir, no se pueden utilizar o colgar más de 4 instrumentos o periféricos a esa cadena. Esto es así debido a que los propios cables MIDI generan cierto retardo, además de el retardo que se produce también a partir de la circuitería de MIDI through. Si empezamos a añadir retardos, llegará un momento en que los 4 primeros sean prácticamente inaudibles, pero a partir del quinto sí empieza a notarse ese pequeño retardo en la llegada de las señales a los aparatos. Bien, por su sencillez sería la configuración más fácil y más sencilla de realizar, pero como os vuelvo a explicar, en el momento en que queréis conectar a una conexión en cadena más de 4 periféricos, más de 4 instrumentos, no vais a poder debido a ese tipo de retardos. Es apta para setups MIDI pequeños, pero para grandes conexiones de múltiples instrumentos que reciban por MIDI no va a ser factible. Para eso tenemos otra solución. La otra configuración en la que podemos conectar un sistema MIDI sería la conexión en estrella. Consiste en, disponiendo de un periférico o un interface MIDI o una MIDI through box conectados al ordenador, distribuir la señal que llega por el MIDI in a ese dispositivo, a ese interface, para poder enviarlo por esos 8 puertos MIDI out-in a diferentes periféricos que tengáis conectados a ese interface. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Quiere decir que si en la configuración en cadena solamente podíais conectar 4 instrumentos a esa salida MIDI general, por decirlo así, del ordenador, del interface, en la conexión en estrella, a cada salida MIDI, a cada puerto MIDI, vamos a acostumbrarnos a este término, puertos MIDI, le vamos a poder conectar 4, es decir, 4 conexiones en cadena al MIDI puerto 1, 4 conexiones en cadena al MIDI puerto 2, 4 conexiones en cadena al MIDI puerto 3, etc. Imaginaros la cantidad de periféricos MIDI que se pueden conectar con una conexión en estrella sin sufrir el más mínimo retardo de señal. Y bien, os preguntaréis, ¿y qué pasa con un sintetizador que tiene que ejecutar una parte del arreglo que habéis compuesto, pero sin embargo por su terminal MIDI in le está entrando información de todos los demás instrumentos además del suyo? Bien, para eso el sistema MIDI, la especificación MIDI, lo soluciona creando los canales MIDI. El concepto de los canales MIDI son como lo mismo que cuando estáis sentados en vuestro televisor y con un mando a distancia en la mano y estáis viendo la televisión. A vuestro receptor están llegando todas las señales de todos los canales, de todas las emisoras, y sois vosotros los que mediante el mando a distancia elegís cuál es la emisora, la televisión que queréis ver. Bien, en MIDI es como algo parecido. Vosotros seleccionáis el canal MIDI por el cual ese instrumento va a ejecutar lo que le está llegando por MIDI in. El resto lo retransmitirá por MIDI through para otros teclados, para que cada teclado seleccione lo que tiene que ejecutar dependiendo del canal MIDI de transmisión-recepción. Es un concepto muy inteligente. Por protocolo, MIDI tiene solamente 16 canales MIDI. Es suficiente para lo que hay. Si utilizamos, pensad que si utilizamos configuraciones en estrella, por cada salida MIDI out 1, 2, 3, 4 no os va a hacer falta más que un canal. Y en las conexiones en cadena, a partir del cuarto periférico no es recomendable, con lo cual, bueno,
os sobran canales. Estos van del 1 al 16 y funcionan de manera que en vuestro sintetizador, en vuestro módulo, en vuestra caja de ritmos o en vuestro instrumento MIDI podéis seleccionar el canal de recepción. También existe el modo en muchos sintetizadores de elegir el modo de transmisión, el canal de transmisión MIDI. Generalmente lo que vais a utilizar en una configuración de estudio donde tenéis colgados varios instrumentos MIDI va a ser el canal de recepción, el canal por el cual vais a querer que suene el bajo o la batería o el piano o una flauta. Hay un modo especial en MIDI que se llama Omnimode, lo estudiaremos un poquitito más adelante, que permite a un teclado, a algún periférico que esté puesto en ese modo, recibir y ejecutar todos los canales que lleguen por su MIDI in. La práctica no es muy necesario, bueno, no es usable, por decirlo así. Pero bueno, que sepáis que existe. En un momento dado, para alguna cosa lo podéis necesitar. Lo estudiaremos más adelante, el modo Omni. Bueno, pues ya sabemos cómo funcionan las conexiones MIDI, cómo conectarse, para qué sirve cada uno de los terminales. Conocemos las máquinas que nos van a ayudar a realizar ese setup personalizado de nuestra configuración personal de nuestro MIDI Home Studio o de incluso nuestro estudio profesional. Y bueno, pues lo próximo donde nos vamos a meter ya son los mensajes MIDI propiamente dichos, cuáles son, de qué modo son, cómo se utilizan. Y bueno, pues esto será ya en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado que os haya ayudado a poder diseñar mejor cómo configurar vuestra configuración personal MIDI en vuestro estudio. Y bueno, recordaros que si os queréis suscribir para recibir información de cuando se publican los siguientes vídeos, darle al suscribir, poner un me gusta si os ha gustado, y si queréis compartirlo como digo siempre, con vuestros compañeros, músicos o gente que le guste este mundillo, hacedlo, todo eso nos ayuda. Y bueno, pues nada más que despedirme hasta el próximo vídeo, donde ya hablaremos de los mensajes MIDI propiamente dicho, todo aquello que se transmite por los canales. Pues nada, un saludo y hasta pronto. Muchas gracias. Recordad, esto es Todo sobre MIDI.